Bienvenidos a nuestra emisión del mediodía de Noticias Caracol, primero en Noticias. Colombia también habría sido objeto de espionaje por parte de Estados Unidos, según revela el diario brasileño Globo. Sí, señor, pero antes de hablar de este hecho, les tenemos la arremetida de la policía y el IMPEC contra los cerebros de las bandas de extorsionistas que operan desde las cárceles. Comenzamos en la capital del Atlántico con Argemiro Pion. Argemiro, dos preguntas. ¿Qué encontraron en estos operativos y qué es lo último sobre el homicidio de una vendedora de chance, la reciente víctima de los extorsionistas? Buenas tardes. Juan Diego y Mabel, buena tarde. Pues la policía encontró gran cantidad de teléfonos celulares y armas blancas durante los operativos que se realizaron desde esta madrugada en las cárceles. Pero hay mucha tristeza y dolor por el asesinato de otra vendedora de chance aquí en la ciudad de Barranquilla. Con estas son 3 ya las chanceras asesinadas. Nos encontramos en estos momentos en la funeraria aquí en el norte de Barranquilla, donde es velada. Aquí han llegado ya amigos y familiares de esta mujer de 42 años que fue asesinada el fin de semana. Lo que dicen las autoridades es que es retaliación de las bandas de extorsionistas porque la empresa Uniapuestas se niega a pagar vacuna. Los trabajadores de esta empresa de apuestas aquí en el Atlántico dicen que lo tienen claro. Ellos dicen no se dejarán amedrentar de los extorsionistas, que seguirán trabajando y que confían en las acciones que van a tomar las autoridades. La vida de las vendedoras de chance en Barranquilla se ha convertido en un juego de azar. Tras el asesinato de 3 chanceras, una de ellas este fin de semana, aseguran que salir a trabajar en estos momentos es un riesgo para sus vidas. Con el nombre de Dios salimos, me acuerdo, salimos todas y así entramos todas, porque no podemos hacer más nada. Son más de 2.000 vendedoras de chance que se han convertido en carne de cañón para los extorsionistas que las asesinan porque los directivos de la empresa Uniapuestas se niegan a pagar vacuna. Somos madres, cabeza de hogar, ya. Y nosotros no merecemos lo que nos están pasando ya, porque realmente somos inocentes de lo que está pasando, ¿sí? Sin embargo, estas mujeres aseguran que no se dejarán vencer por los violentos. Jamás nos vamos a rendir, porque son más los buenos que los malos. Y aquí estamos de alma, corazón y vida. En las últimas horas, más de 300 chanceras se reunieron con la policía para coordinar acciones que permitan garantizarles su seguridad. Argemiro, pero este tema de las extorsiones no es nuevo. ¿Cuáles son las medidas que han tomado las autoridades para atacar el acoso de los extorsionistas? Mabel, lo que dice la policía es que el autor intelectual, el autor principal de las extorsiones en Barranquilla es Brian Borré Barreto, alias Tío Guillo, quien se encuentra recluido en estos momentos en una cárcel en Girón, Santander. Por eso es que el IMPEC, al mando del director nacional de esta institución, se tomaron desde esta madrugada las cárceles El Bosque y La Modelo y ha ordenado el oficial, el general Ricaurte, trasladar en estos momentos 50 presos de estas cárceles de Barranquilla a cárceles de otras ciudades del país donde se encuentran los dispositivos electrónicos para bloquear las señales de celulares con el fin de que estos delincuentes sigan extorsionando desde las cárceles. Pero veamos el operativo que se realizó desde esta madrugada en las cárceles de Barranquilla. Desde la 1 de la madrugada, más de 80 hombres del IMPEC y la policía se tomaron por sorpresa las cárceles Modelo y El Bosque de Barranquilla. En el pabellón de Justicia y Paz, en las cómodas celdas de los paramilitares, en las que incluyen aire acondicionado, televisores LCD y hasta hornos microondas, hallaron varias caletas con celulares de alta gama. Están siendo objeto de revisión por parte de la Policía Judicial Gaula para mirar la trazabilidad de algunos números que podían estar involucrados en unas llamadas extorsivas. El oficial anunció un masivo traslado de presos a cárceles donde hay equipos para bloquear señales de celulares. Harán no menos de 50 traslados de internos entre sindicados y condenados. El general también expresó que las cárceles donde se encuentran los hermanos Borré Barreto, señalados de ser los autores de las extorsiones en Barranquilla, tienen bloqueadores de celulares. Si la autoridad judicial logra probar que uno de estos internos están involucrados en estas famosas llamadas extorsivas carcelarias, pues tienen que responder ante la ley. En la intervención a las cárceles también se hallaron una gran cantidad de armas blancas. El director nacional del IMPEC dijo además que si algún visitante es sorprendido tratando de ingresar teléfonos celulares, armas o drogas a las cárceles desde hoy,
le suspenderán por lo menos un año las visitas al recluso. Y nosotros seguiremos pendientes entonces del sepelio de la vendedora de chance asesinada este fin de semana aquí en Barranquilla. Hacia las 2 de la tarde será sepultada. En estos momentos se encuentra aquí en esta funeraria en el norte de la ciudad. En la capital del Atlántico, Argemiro Pion, Noticias Caracol. Muchas gracias, Argemiro, pero no solo en Barranquilla se registraron este tipo de medidas en las cárceles. En Santander también se hicieron operativos contra los extorsionistas en la cárcel de Palo Gordo. Vamos en vivo a Bucaramanga con Óscar Gerardo Hernández. ¿En qué pabellones, Óscar Gerardo, se hicieron estos registros? Buenas tardes. Hola Juan Diego, muy buenas tardes. Pues miren, los registros se hicieron en las pabellones de máxima seguridad de la cárcel de Palo Gordo. Recordamos que esta cárcel tiene máxima seguridad y mediana seguridad. Pues se hicieron en los 6 pabellones de máxima seguridad. La directora regional del IMPEC, aquí en el oriente del país, nos dio un balance de lo que resultó este operativo esta madrugada aquí en este centro penitenciario. En este operativo se incautaron unas armas blancas, poquitas, 2 armas blancas, y de resto no se encontró absolutamente nada más. No se pudo comprobar que efectivamente desde las cárceles se estén realizando extorsiones. Sin embargo, a pesar de que en este operativo no se encontraron teléfonos celulares, como lo dice la directora, aseguran que van a seguir realizando esta serie de operativos para tratar de verificar si es desde esta, la cárcel de Palo Gordo, en el oriente del país, desde donde se están realizando algunas de las extorsiones en toda Colombia. Esta es toda la información por el momento en Bucaramanga. Óscar Gerardo Hernández, Noticias Caracol. Muchas gracias, Óscar Gerardo. Buena tarde. Y la Fiscalía investiga una balacera ocurrida en un restaurante en Florencia, Caquetá. 2 personas resultaron heridas durante un operativo policial. Un video aficionado captó el momento en que un uniformado dispara en repetidas ocasiones y la policía dice que la reacción del policía fue para que no le quitaran el arma. El video muestra cuando los uniformados intentan imponer un comparendo en este establecimiento en Florencia, donde según las autoridades se estaba vendiendo licor. Consumiendo bebida de licor y se encuentra licor entre el establecimiento. Los dueños intentan hablar con el policía y de un momento a otro se escuchan 2 disparos. Posteriormente, los desórdenes se trasladan a las afueras del restaurante, como lo muestra este otro video grabado por un aficionado. Los empleados del lugar le reclaman en repetidas ocasiones a este patrullero de la policía, a quien señalan de haber disparado contra un trabajador dentro del restaurante, quien resultó herido. Los uniformados hablan por celular mientras este hombre de camisa morada se le acerca a uno de ellos y lo intenta golpear. De inmediato 2 hombres se le acercan al patrullero, quien saca su arma y dispara. En cuestión de segundos, el grupo de personas se abalanza sobre el patrullero. Yo le suplicaba que guardara el arma, que por favor guardara el arma. Me daba un pavor horrible que alguien saliera herido. Y precisamente 2 personas salieron heridas, que fue mi hermano y un empleado. El coronel José Elías Vaquero, comandante de la institución en el Caquetá, dijo que los propietarios del establecimiento le querían quitar el arma al policía y por eso lo informado les disparó. Todo el caso está puesto a órdenes de la Fiscalía de aquí de la ciudad de Florencia y ellos son los que irán a hacer una investigación y se irán a pronunciar realmente cómo fue la situación donde hay una arremetida contra los policías y donde posiblemente se trata de desarmar a los policías. Los heridos permanecen en un hospital de Florencia. Y casi 2 días cumple la audiencia contra un excongresista y otras 20 personas investigadas por el homicidio de 2 campesinos en Girón, Santander. El crimen ocurrió en marzo de 2011 y una de las pruebas de la Fiscalía es un video que muestra a las víctimas momentos antes del crimen. ¡Llame a la policía! ¡Se lo están disparando, lo están disparando! Estos dramáticos momentos se vivieron minutos antes del asesinato de 2 campesinos en Girón, Santander, en marzo de 2011. Según las autoridades, el ataque se presentó porque los campesinos no entregaron sus tierras a estos hombres armados que llegaron hasta sus fincas. Llegaron, estamos trabajando y llegaron 2 camionetas con 20 personas y bájense y bajen todas las armas, ¿sí? Estamos trabajando en nuestras tierras. Y entonces en segundos empezó la balacera cuando mataron a mis 2 amigos. En las últimas horas la policía detuvo a 21 personas sindicadas de participar en el doble crimen, entre las que se encuentra el exdiputado y el representante a la Cámara por Santander, José María Franco. Homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte de armas de fuego. Estas personas resultan involucradas en diferentes delitos.
entre ellos concierto para delinquir agravado por darse para el desplazamiento forzado, homicidio agravado, homicidio en el grado de tentativa, tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, hurto calificado y agravado. Según la policía, este grupo pretendía apoderarse ilegalmente de unos terrenos por donde se construirá una vía en Santander. Familiares de las víctimas piden la máxima condena para los detenidos. Nosotros solamente estamos pidiendo justicia, nada más, solo justicia, que se ponga en nuestro lugar, que mire que nosotros somos gente de paz, gente de trabajo. Los detenidos fueron presentados en audiencia ante un juez de control de garantías. En las próximas horas continuará la diligencia de legalización y de imputación de cargos. En Bucaramanga, Oscar Gerardo Hernández, Noticias Caracol. 12:42 de la tarde, el escándalo por el programa de espionaje de los Estados Unidos alcanzó en las últimas horas a Colombia. Según el diario brasilero O Globo, las agencias de inteligencia estadounidenses también recolectan abundante información de nuestro país. Nuestro corresponsal en Washington, Daniel Pacheco, nos entrega todos los detalles. Daniel, ¿de qué tipo de información se trata? Mabel, buenas tardes. Se trata de información que usted y yo y los millones de televidentes que nos ven dejan regadas en las redes, registros de llamadas, páginas de internet visitadas y correos electrónicos. Esto es lo que muestran los documentos entregados por Edward Snowden sobre el espionaje de Estados Unidos en Colombia. La inteligencia de Estados Unidos vigila las comunicaciones de miles de colombianos. Esto se desprende de una serie de artículos que publicó el principal diario brasileño, O Globo, basado en información y documentos aportados por Edward Snowden, el excontratista de la poderosa Agencia de Seguridad Nacional, NSA, que se encuentra en el aeropuerto de Moscú a la espera de conseguir asilo. Nuestro país aparece después de Brasil. En Colombia, de acuerdo con el diario, funciona, por ejemplo, el programa llamado X-Keyscore. Este programa recopila datos de registros de llamadas, sesiones de chat, correos y actividad de Internet indiscriminadamente. Ingresa a unas inmensas bases de datos en Estados Unidos. Estos llamados metadatos son procesados y guardados hasta por 5 años y sirven a la inteligencia estadounidense para encontrar patrones sospechosos de actividades que amenacen su seguridad nacional y también permiten a sus analistas, personas con cargos similares al de Snowden, efectuar búsquedas. Colombia, según otra de las gráficas reveladas por Snowden al diario brasileño, fue en algún momento de mayo de este año uno de los países en el mundo de donde se recopiló el mayor volumen de información, como lo indica el rojo de este mapa. Washington no ha respondido a estos informes publicados en Brasil, pero cuando se comenzó a conocer el escándalo en días anteriores, sus voceros sostuvieron que recopilan datos de inteligencia como lo hacen los demás países del mundo. El gobierno colombiano aún no tiene reacciones, aunque los brasileños sí han protestado airadamente. Mientras tanto, Edward Snowden sigue en Rusia y el presidente Barack Obama, según dice un diario de ese país, podría cancelar la visita si no es extraditado. En Washington, Daniel Pacheco, Noticias Caracol. Urna virtual, pregunta del día. ¿Qué imagen tiene usted de Edward Snowden, ex técnico de la CIA que destapó el escándalo del ciberespionaje en Estados Unidos? ¿Buena, regular, mala? Responda a www.noticiascaracol.com, www.elespectador.com. Resultados mañana en nuestra emisión de noticias del mediodía. 12:45 está pasando y usted lo está viendo en Noticias Caracol. Medicina Legal aún no confirma si el cuerpo que fue hallado en las últimas horas en el río Cauca, entre los municipios de Yumbo y Palmira, corresponde al excongresista Octavio Zapata. Por eso nos vamos en vivo justamente con Yanio Díaz para saber qué es lo último, a qué hora se conocerá el dictamen. Yanio, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Diego. Pues el dictamen se conocerá en las próximas horas. Medicina Legal ha dicho que este es un trabajo minucioso que tienen que hacer mediante una carta dental que está siendo entregada en este momento por algunos amigos y familiares del excongresista. Entre tanto, pues los familiares dicen que tienen la certeza total de que se trataría del cuerpo de su ser querido, ya que coincide la ropa con la que salió el día que desapareció con la que fue encontrada el día que apareció en el río Cauca. Hasta Medicina Legal en Buga fue llevado el posible cuerpo del excongresista, quien fue encontrado en las últimas horas a orillas del río Cauca. Sus familiares aseguran que el cuerpo encontrado es el de Octavio Zapata. Él ese día tenía una camisa guayabera de color blanco, manga corta, tenía una camisilla por debajo, pantalón negro y zapatos negros, y fue las prendas que realmente encontramos el día de ayer
en el cuerpo que se halló en el río Cauca. Sin embargo, para la entrega del cuerpo, sus familiares y amigos tendrán que esperar que Medicina Legal termine el procedimiento de identificación del cuerpo. La última que faltaba era la presentación de la carta dental. Se ha entregado ya Medicina Legal para que ellos procedan a expedir el respectivo certificado de difunción. Si la Fiscalía determina que hay que sepultarlo o si se puede cremar, la familia tomaría la decisión de que fuera hoy mismo. El Partido Conservador rindió un homenaje póstumo y envió un mensaje de condolencia a la familia del político que por años trabajó por el Valle. Ahí el representante a la Cámara, Heriberto Sanabria, señaló que presentará un proyecto de ley para reglamentar el oficio del taxista. Consiste en reglamentar la actividad del taxista, una actividad que debe estar vigilada y controlada por el Estado colombiano. La familia pidió que se agilice la entrega del cuerpo que debió ser llevado a Buga por el paro que adelantan los funcionarios de Medicina Legal en Cali. De adelantarse esta diligencia, en horas de la tarde el cuerpo podría ser entregado a sus familiares en la misma tarde y ya ellos han dicho que programarían a qué hora se realizarán las exequias del cuerpo del excongresista Octavio Zapata. Nosotros seguiremos atentos a esta información. En Cali, Yanio Díaz, Noticias Caracol. Claro que sí, Yanio, todo el reporte del Valle del Cauca, Noticias Caracol, y a la 1 de la tarde les tendremos también noticias de Medellín y Antioquia. Hoy el presidente Juan Manuel Santos entregó viviendas gratis en el municipio de San Francisco y en minutos presidirá un consejo de seguridad en Medellín. Además, sigue aumentando el número de víctimas fatales por el virus del H1N1 en la capital antioqueña. Todo a la 1. Y vamos ahora en directo a Cartagena, en donde se adelantan operativos en busca de un grupo de asaltantes que, sin disparar un solo tiro, se robó 280 millones de pesos en un centro comercial. En vivo, Ronald Avellaneda nos cuenta si ya hay alguna pista sobre los ladrones. Buenas tardes, Ronald. Buenas tardes, Juan. Pistas varias hacen parte ya de la reserva sumarial de las investigaciones, permanecen en cadena de custodia. Lo cierto es que en los pocos datos que nos han podido suministrar, aquí en este lugar donde nos encontramos fue donde sucedió el robo. La policía asegura que sigue haciendo gestiones para que este centro comercial, que tiene toda la fachada instalada o digamos resguardada con el tema de cámaras de seguridad, le facilite esos videos para poder individualizar a estos dos hombres. Lo cierto es que hoy fuimos testigos en las horas de la mañana mientras permanecíamos aquí de uno de estos procedimientos de la misma empresa. Dos operarios o dos funcionarios descienden armados con sus armas de dotación. Uno de ellos es el que porta el dinero para abastecer un cajero contiguo que se encuentra ubicado a pocos metros. Estamos señalando el cajero de la puerta blanca de fondo y el cajero de la puerta o de la estructura gris. Allí ese cajero hace unos contados minutos fue abastecido con dinero. Ese procedimiento nosotros lo tenemos en imágenes y se lo vamos a presentar a cada uno de los televidentes porque no entendemos con toda la seguridad que tiene cómo sin disparar un solo tiro, pues se llevaron esta cantidad de dinero. Lo cierto es que ya tenemos información. Nos han dicho que al parecer el conductor de este camión blindado que puede reaccionar y que tiene una visión completa de la panorámica de sus colegas, de sus compañeros de trabajo, no reaccionó al parecer porque sufrió problemas cardíacos. En Cartagena, los ciudadanos no entienden cómo en un procedimiento como este se perdieron más de 200 millones de pesos. Ellos informan que llegan dos hombres en una motocicleta y les rapan estos elementos. Los dos funcionarios están siendo atendidos, han sufrido un shock que les produjo la situación. Habitantes como Jorge Núñez, cercanos al sector de Santa Lucía, donde ocurrió el robo, tienen sus propias explicaciones sobre el incremento de la inseguridad en esta zona de La Heroica. Es una zona donde se mueve prácticamente la mayor parte del comercio, los bancos. Las razones de Jorge son similares a las de Roberto Romero, otro cartagenero que realiza trámites en entidades bancarias y cajeros automáticos del sur de la ciudad. Efectivamente han ocurrido muchos atracos, la gente pues le da miedo acudir a los sectores bancarios de este lado. El millonario robo quedó grabado en más de 5 cámaras de seguridad como esta, ubicadas en la parte exterior del centro comercial, pero hasta el momento la gerencia del almacén de cadena no ha suministrado a los investigadores judiciales de la policía el material audiovisual. Hay que decir que los ciudadanos aseguran que incluso cuando ven este tipo de procedimientos que van a abastecer, van a depositar dinero en un banco y ven las armas que ya las tienen, digamos, apuntando a cualquier dirección en su debido momento, no para accionarlas, sino de modo de previsión, pues se tienen o se hacen a un lado. Sin embargo, hay que decir que según nos han comentado, lo que intentaron estos funcionarios fue ingresar a esta puerta y es aquí, en uno de los descuidos que pudo tener alguno de los funcionarios, donde los abordan los dos delincuentes, aunque pudo, según la policía, estar este robo planeado
estado coordinado con una persona que al parecer en este lugar telefónicamente le avisó de la llegada del carro blindado. Por el momento siguen las investigaciones. Nos han informado también que en las próximas horas se darán a conocer estos videos con la gestión que adelanta la SIJIN de la policía aquí en la capital de Bolívar. Muy bien, Ronald, estamos atentos a la entrega de estos videos con todo el reporte de Cartagena. Entre tanto, un taxista fue asesinado y otro resultó gravemente herido en hechos aislados en la ciudad de Bogotá. Los dos casos fueron registrados por nuestro ojo de la noche, Eduard Porras. César Chaparro nos cuenta también qué dicen las autoridades sobre estas historias. César. Mabel, muy buenas tardes. Pues según el parte médico más reciente y la información que tiene la policía sobre el conductor de taxi herido, se encuentra fuera de peligro aquí en este centro médico ubicado en el sur de la capital del país. La policía también ha dicho que continúa tras la pista de dos hombres que participaron en el asalto de este conductor y en los asesinos del otro conductor de taxi. El primer caso se presentó en el barrio San Bernardino, en Bosa, cuando el conductor del taxi salía de una cafetería del sur de Bogotá. Se encontraba en un establecimiento, una panadería, y salió a abordar su carro y allí fue donde se presentó el hecho. El comandante del Centro Automático de Despacho de la Policía, coronel Jairo Torres, explicó que el crimen sería por un ajuste de cuentas. Son algunas informaciones que están siendo evaluadas por la investigación criminal para esclarecer pues este tema puntualmente, pero efectivamente no tiene que estar asociado directamente con el ejercicio o el oficio de conductor de taxi. El segundo hecho se presentó horas más temprano en el barrio Diana Turbay, también en el sur de la ciudad. Fue abordado realizando una carrera, parece ser que fue llevado hacia esta jurisdicción y allí procedieron a tratar de generar el hurto. El conductor opone resistencia y es lesionado con arma blanca. En el momento pues sabemos que se encuentra en estado estable. Con graves heridas en el cuello por arma blanca, el taxista asaltado fue trasladado a este centro asistencial donde permanece bajo observación médica. La policía aseguró que se adelantan dos investigaciones por separado para ubicar a los responsables del crimen y el atraco de los dos conductores de servicio público. Los investigadores hicieron un llamado a la comunidad para que denuncien a la línea de emergencia 123 cualquier hecho que pueda permitir la captura de los dos asesinos y de los asaltantes de los taxistas. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. Ahora vamos a Tibú, norte de Santander, escenario del encuentro entre la Comisión del Gobierno y los voceros de los manifestantes que buscan fórmulas para conjurar la protesta en el Catatumbo que ya cumple 29 días. Zulay Ucros, buenas tardes. ¿Y cuál es la situación hasta ahora? Juan Diego, televidentes, muy buenas tardes. Pues justo detrás de mí se encuentra la diócesis del municipio de Tibú, donde desde la noche de ayer se encuentra el viceministro de Trabajo, José Noé Ríos, esperando un pronunciamiento del Gobierno Nacional frente a una contrapropuesta que hicieron en la tarde de ayer los voceros de los manifestantes. Por lo pronto la situación continúa siendo la misma: desabastecimiento en la población de algunos alimentos básicos de la canasta familiar, las vías de acceso y de salida a la población se encuentran bloqueadas y a eso se le suma que el día de hoy aproximadamente 6.000 niños que estudian en esta población y que vienen de las diferentes regiones aledañas no pudieron iniciar nuevamente su calendario escolar. Esperamos que en horas de la tarde el viceministro de Trabajo haga un pronunciamiento. De ese depende si las mesas con los voceros de los manifestantes inician el día de hoy. Por lo pronto esta es toda la información desde el municipio de Tibú, en norte de Santander. Zulay Ucros, Noticias Caracol. Gracias, Zulay. Ya hay reacciones, diferentes sectores del país ya se pronuncian frente a los delicados hechos del Catatumbo. El director de la Policía Nacional, general José Roberto León Riaño, dijo que no hay duda de que las FARC infiltraron la protesta en el Catatumbo. Según él, prueba de ello son los artefactos utilizados contra la fuerza pública. Tatucos, por ejemplo. Los tatucos son empleados en los ataques a la población civil que utiliza las FARC en Cauca, en norte de Santander y otros departamentos del país. Por eso existe esa relación y estamos seguros que aquí ese no es el comportamiento de unos campesinos. Adicionalmente, el vicefiscal general José Fernando Perdomo advirtió que hechos ocurridos en la protesta obligan a la judicialización de manifestantes que han utilizado artefactos ilícitos. Está claro para la Fiscalía que ya no se trató solo de un simple bloqueo, sino de la utilización de medios ilícitos para realizar esos bloqueos, lo que está en Colombia penalizada a partir de la ley 1453. La Iglesia, a través del obispo de Tunja, Monseñor Luis Augusto Castro, también se pronunció. Sí, hay una infiltración, aun cuando no todo sea infiltración. Ahora lo importante es que se logre dar una respuesta social, que no sea simplemente una respuesta militar.
La Fiscalía confirmó que en las protestas han muerto 4 personas por impactos de armas de fuego. Y desde La Habana, Cuba, las FARC criticaron al ministro del Interior, Fernando Carrillo, por sus declaraciones frente a algunos manifestantes de la protesta en el Catatumbo. Paola Bermúdez nos envió el siguiente reporte. Buenas tardes. Las FARC hoy cuestionaron las recientes declaraciones del ministro del Interior, Fernando Carrillo, y le pidieron no acusar a los manifestantes del Catatumbo de ser infiltrados o de pertenecer a ese grupo ilegal. No hay que estigmatizar, sino mirar a sus pobladores como lo que son, campesinos, gente humilde que desde antes, mucho antes de iniciarse el proceso de La Habana, con justa agenda y con propia voz, han clamado pacíficamente por sus derechos conculcados. En su intervención también pidieron independencia de la rama judicial. Desligar la conformación de las altas cortes de toda injerencia de los poderes ejecutivo y legislativo y promover en lugar de ello la elección transparente a través del concurso público y el mérito. Suprimir además el Consejo Superior de la Judicatura, que es principal fuente de clientelismo y corrupción. Las FARC también insistieron en que funcionarios como el fiscal general, el procurador, el contralor y el defensor del pueblo deben ser escogidos a través del mecanismo de la elección popular. Desde la Plaza de la Revolución, en La Habana, Cuba, Paola Bermúdez, Noticias Caracol. El expresidente Álvaro Uribe, por su parte, pidió hoy que se suspendan los diálogos entre el gobierno y las FARC. ¿Por qué? Vamos en vivo con Marcela Ulloa, quien nos cuenta. Marcela. Marcela, adelante. Hola, muy buenas tardes. El expresidente Álvaro Uribe ha asegurado que estaría de acuerdo con suspender los diálogos por una razón. Dice él que porque se está negociando la impunidad para el secretariado de la FARC. Ha dicho que sí estaría de acuerdo con darle estatus político a los guerrilleros rasos, pero no a los que instalan bombas. El expresidente Álvaro Uribe aseguró que el gobierno Santos negoció en La Habana, Cuba, pagos anticipados con las FARC para beneficiarlos jurídicamente. Autoriza para que no todos los delitos se investiguen. Y segundo, autoriza el cese de la acción penal para delitos que se investiguen. Y el gobierno dijo no habrá indulto ni impunidad. En la práctica, en las consecuencias, el cese de la acción penal equivale al indulto, equivale a la impunidad. Dijo, sin embargo, que no se deben cancelar los diálogos, pero explicó que si siguen, lo hagan con condiciones. Mi sugerencia respetuosa es no hablar de la cancelación del proceso, sino de una suspensión condicionada del diálogo. Condiciones que tienen que ver con el cese de hostilidades. A que haya cese de actividades criminales, verificable. Yo creo que eso es razonable. El pronunciamiento de Uribe fue hecho durante el primer encuentro de líderes de 26 departamentos del Centro Democrático, que dará la partida para las elecciones de marzo. Según el expresidente, este proceso de palo que ha hecho es desestimular a las fuerzas militares. Desde el norte de Bogotá, Marcela Ulloa, en Noticias Caracol. Es la 1 en punto. Vamos a Medellín, donde en los próximos minutos comenzará un consejo de seguridad liderado por el presidente Juan Manuel Santos. Además, se presentó una nueva víctima fatal del virus del H1N1. Estamos cubriendo lo que pasa en Medellín, Antioquia, desde todos los ángulos. Tenemos reportes en vivo con Diana Pérez y Juan Pablo López. Comenzamos con Juan Pablo para preguntarte, Juan, ¿qué temas se van a abordar en este consejo de seguridad? Buenas tardes. Hola Juan Diego, buenas tardes. Yo los saludo desde la 4ª Brigada en el occidente de Medellín. Aquí se están haciendo todos los preparativos para el recibimiento de la comitiva presidencial del presidente de la República, Juan Manuel Santos, y de las autoridades militares y de policía, además de las autoridades civiles. Aquí se va a tratar el tema de la seguridad en Antioquia, el tema de las extorsiones, igual de los homicidios que se han presentado en estos últimos días en Medellín. Hacia las 2:30 de la tarde se prevé una declaración del presidente de la República, después que viniera del municipio de San Francisco, en el oriente de Antioquia, donde estaba en la mañana entregando unas viviendas. Así que todos los temas de seguridad que tienen que ver con Antioquia se tratarán aquí en los próximos minutos. Juan Pablo, y hay una nueva víctima fatal en Medellín por el tema del caso del virus H1N1. ¿Quién es la persona muerta y qué responden las autoridades para frenar este tema de salud? Sí.
Mabel, es una mujer de 49 años, entró a la clínica con Fenalco y el fin de semana falleció lamentablemente víctima del virus H1N1. La cuestión y lo que dicen los familiares, que a propósito esta tarde es el sepelio de la mujer, lo que dicen los familiares es que ella entró, llevó a su esposo y a su hija por una afección diferente al H1N1, pero salió de la clínica con Fenalco ya con la afección y murió minutos después de que se dieran cuenta que tenía H1N1. Pues la clínica con Fenalco ha dicho que se va a pronunciar en estas próximas horas de la tarde. También la Secretaría de Salud de Antioquia tiene el tema y además también se va a pronunciar en las horas de la tarde. El sepelio de la mujer será esta tarde, por supuesto, y vamos a ver qué dicen las investigaciones de esta 10ª víctima, y además 120 personas más ya han resultado confirmadas con el virus, que han recibido tratamiento oportuno, por fortuna. Les cuento rápidamente sobre otra noticia que tiene que ver con operativos de la policía en el centro de Medellín. Fueron desmanteladas 8 casas de vicio y fueron capturadas 8 personas, entre ellas esta mujer que ustedes ven en pantalla, una mujer que tenía brazalete electrónico de 29 años. Fueron además incautadas 70.400 dosis de marihuana, 2.063 dosis de bazuco y 4.063 dosis de clorhidrato de cocaína. La policía, las autoridades han dicho que van a seguir estos operativos en el centro de Medellín, en las zonas donde más se han presentado denuncias por este tema. Es la información por el momento desde la 4ª Brigada de Medellín, pendientes del Consejo de Seguridad que se presenta en los próximos minutos. Juan Pablo López Velázquez, Noticias Caracol. Muchas gracias, Juan. Vamos a seguir en Antioquia, pero con otra noticia. En repetidas ocasiones, Noticias Caracol ha denunciado cómo se roban las tapas de los contadores en Medellín. Empresas Públicas de Medellín, pues, tiene una solución y Diana Pérez nos va a contar cuál es. Diana, buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan. Pues aseguran las autoridades que es muy buena solución, ya que se tratan de tapas plásticas. Mire, poner una tapa de hierro, que es la usual, cuesta aproximadamente 105.000 pesos en el material, en el transporte, en la colocación. Es por eso que con estas tapas se van a ahorrar aproximadamente el 50%. Mire, esta es la historia. Así lucen algunos contadores de Medellín que no tienen tapas. El hierro lo roban y lo venden en las chatarrerías. Por esta razón, Empresas Públicas de Medellín decidieron cambiarlas por tapas plásticas. La disminución en los precios que deben costear los dueños de cada una de las acometidas. Adicionalmente, nuevos materiales resistentes pues, a la intemperie. Estaríamos evitando que se presenten accidentes que vayan contra la integridad física de los transeúntes. Los habitantes, que deben pagar 500 pesos por cada tapa robada, están felices por el nuevo proyecto. Buena idea, para que no la comercialicen, no. Las reciclables serían lo ideal. Me parece injusto y sí muy horrible, ¿verdad?, estar rodeado de tantos muchachos de los que tienen esa debilidad de estarse robando las cosas. Inicialmente son 120 tapas que pondrá EPM. Si la prueba sale más favorable que las tapas de hierro, se instalarán en todo el Valle de la Urra. 1:04 p.m. En otras noticias, ¿por qué ha causado sensación en Medellín un encuentro internacional de artistas? ¿De qué tipo de diseñadores estamos hablando, Diana? Mabel, mire, se trata de tatuadores y modificadores corporales, pues en Medellín se reunieron aproximadamente 300 artistas de estos, nacionales e internacionales, todos en un mismo punto. Miren la siguiente nota. Artistas como estos, amantes y expertos de la modificación corporal, son los principales invitados al evento Expo Tatuajes, que por estos días se toma la capital antioqueña. Traemos alrededor de 80 stands en donde están distribuidos de a 3 a 4 tatuadores, después están artistas locales, nacionales, internacionales, congregándose en torno a lo que es el arte en la piel. Más de 300 tatuadores hacen parte de la exposición, en donde los paisas tienen la oportunidad de disfrutar de los mejores del mundo en modificación corporal. Tatuajes de todos los estilos, piercing e implantes en todas partes del cuerpo son la temática de este evento. Yo hago modificaciones corporales, como lo que ves que tiene él, que son implantes subdérmicos, tiene los ojos tatuados, él fue el primer colombiano en tatuarse los ojos. Miren, les quiero mostrar artistas como este, de talla internacional, de todas partes del mundo, hacen parte de este evento, de la Convención Internacional de Tatuadores Medellín. Artistas de México, de Perú y de Venezuela hacen parte de este evento.
que es importante que las ciudades hagan este tipo de eventos porque es la manera como personas que de pronto no son muy amantes a la modificación corporal se dan cuenta que es una realidad. Expo Tatuajes tiene las puertas abiertas para todos aquellos que quieran disfrutar de este arte, donde el cuerpo es el principal elemento. En Medellín, Beatriz Rojas, Noticias Caracol. Aproximadamente 3.000 personas visitaron cada día en Plaza Mayor esta feria, lo cual demuestra que en la capital de Antioquia este arte tiene bastante acogida. Información desde Medellín, Diana Pérez, Noticias Caracol. Tiene usted razón, 3.000 visitantes. Muchas gracias, Diana, por esa información, pero seguimos en Antioquia. En el municipio de San Francisco, el presidente Juan Manuel Santos entregó a los habitantes soluciones de vivienda y tierra. Desde allí, Julián Amado nos envió el siguiente informe. Hola, buenas tardes. Pues la visita del presidente Juan Manuel Santos al departamento de Antioquia inició aquí en el municipio de San Francisco. Aquí el jefe de Estado, en compañía de la ministra de Justicia y del ministro de Agricultura, entregó alrededor de 500 títulos de tierras, de propiedades y de viviendas a campesinos y habitantes de esta región y de unos 11 municipios de esta parte del departamento de Antioquia. Durante el evento, el presidente Santos pidió no hacer politiquería con el tema de tierras. Aseguró que hay personas que están tratando de hacer politiquería con este tema y dijo que su gobierno lo que está tratando de hacer es que tanto campesinos como empresarios sean los que impulsen el desarrollo de la agricultura en el país. El presidente también además anunció que el próximo 20 de julio su gobierno presentará un proyecto de ley que va a aclarar dudas sobre el tema de la inversión nacional y extranjera en el tema de tierras y que también va a impulsar la reforestación en el país. Más adelante, en horas de la tarde, el presidente Santos entregará viviendas de su programa de las 100.000 viviendas gratis en el municipio de Medellín. Esta es la información desde San Francisco, Antioquia. Julián Camilo Amado, Noticias Caracol. El gobierno fijó mediante decreto los requisitos que deben cumplir las familias con ingresos de hasta 2 salarios mínimos mensuales que aspiren a tener una vivienda subsidiada. La norma señala que no deben ser propietarios de una vivienda, además no deben haber utilizado en el pasado un subsidio de vivienda. Tampoco deben haber recibido el subsidio a la tasa de interés para créditos hipotecarios. Y tienen que contar con un ahorro de cerca de 2 millones de pesos que equivalen al 5% del valor de la vivienda. Este programa busca adjudicar con grandes facilidades 86.000 viviendas durante los meses siguientes. 1:08 minutos y siguen apareciendo más sorpresas en el listado de las 10.000 multas electrónicas publicado este fin de semana por la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Vamos en vivo con Yarid Muñoz para saber quiénes son los que más infracciones cometen. Yarid, ¿y qué curiosidades encontró usted en el listado? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Diego, los saludamos desde el sector de Ricaurte. Esta es la carrera 28 con calle 10ª. Y las curiosidades es precisamente que desde que se implementó este sistema hasta cuando se notificaron estos 10.000 infractores, pues hay 160.000 personas que han cometido errores como estos que ustedes ven aquí. Son conductores que dejan el carro estacionado en un lugar donde no es debido, la policía obviamente de tránsito pasa, deja su registro fotográfico y algunos de estos casos no son notificados, pero la Secretaría de Movilidad ya tiene todo el listado y todos los datos. Les vamos a mostrar en el siguiente informe que algunos conductores ya tienen un álbum fotográfico. El campeón de las fotomultas de tránsito, según los registros de la Secretaría de Movilidad, es Iger Bravo, dueño de este campero. En menos de 3 meses se ha hecho acreedor a 9 comparendos por infracciones captadas en el mismo sitio, frente a la misma señal de tránsito y algunas veces al lado de uno que otro compañero también infractor. Iger, si no le han contado, mueva el carro porque las 9 fotos ya van por 3.387.000 pesos. El otro conductor que no sabe que justo encima de la cabeza tiene una cámara de tránsito es Carlos Gerardo Becerra, en la misma esquina de la autopista sur. Entre agosto de 2012 y julio de este año lo han retratado 8 veces. Su colección de infracciones suman 2.972.000 pesos. Si usted no quiere unirse a esta especie de red de infractores, no estacione en sitios prohibidos. Recuerde que no solo son 400 cámaras fijas entre policía y Transmilenio, sino que además hay uniformados y cámaras en hospitales y centros comerciales alimentando esta lista que si se cobrara hoy de contado significaría más de 44.000 millones de pesos. Yarid, cualquier televidente que nos está viendo en este momento se pregunta ¿cómo hago yo para saber si me tomaron una fotomulta?
Es fácil, Juan Diego. En este caso, si no le ha llegado la notificación a su domicilio, en la página web de Noticias Caracol ya publicamos el listado completo. Deben verificar por su número de identidad, le sale también el número de la infracción y la placa del vehículo. Tiene que acercarse al Superca de Movilidad y hacer su acuerdo de pago o cancelar la multa para evitarse problemas jurídicos. Según la Secretaría de Movilidad, las zonas de Bogotá donde los infractores son más recurrentes y la policía está ejerciendo estricto control son Chapinero, Usaquén, Kennedy y la localidad de Santa Fe. Desde el centro de Bogotá, información en vivo con Yarit Muñoz, Noticias Caracol.